Es Birna Jaya, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Informática Educativa. Análisis y diseño de sistemas de información, y nos dice que es el proceso de estudiar la situación de una organización o empresa con la finalidad de observar cómo trabaja y decir si es necesario realizar una mejora. El encargado de realizar estas tareas es el analista en sistemas. Son los objetivos del análisis de sistemas de información. Como primer objetivo tenemos la identificación de necesidades, que este es el primer paso del análisis de sistemas. En este proceso el analista se reúne con el cliente o usuario e identifican las metas globales. Se analizan las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos. Como segundo objetivo tenemos el estudio de la viabilidad. Esto se emprende el desarrollo de un proyecto de sistemas. Los recursos y el tiempo no son realistas para su materialización, sin tener pérdidas económicas y frustración profesional. La viabilidad y el análisis de riesgo están relacionados de muchas maneras. Si el riesgo del proyecto es alto, la viabilidad de producir software de calidad se reduce. Como tercer objetivo tenemos la viabilidad económica. Aquí en este objetivo realizamos una evaluación de los costos de desarrollo, comparados con los ingresos netos o beneficios obtenidos del producto o sistema desarrollado. Tenemos la viabilidad técnica, un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que pueden afectar la realización de un sistema aceptable. Tenemos la viabilidad legal, que es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar el sistema. Y por último tenemos las alternativas, que es una evaluación de los enfoques alternativos del desarrollo del producto o sistema. El estudio de la viabilidad puede documentarse como un informe parte de la alta gerencia. Elementos de un sistema de información, que como podemos ver son el software, hardware, gente, base de datos, procedimiento, control y documentación. Como todos sabemos, el software son programas de computadora con estructuras de datos y su documentación se hace efectiva, la logística metodológica o controles de requerimiento del programa. Tenemos lo que es el hardware, que son dispositivos electrónicos y electromagnéticos que proporcionan capacidad de cálculos y funciones rápidas, exactas y efectivas que proporcionan una función externa dentro de los sistemas. Tenemos la gente, que son los individuos, que son los usuarios y operadores del software y del hardware. Tenemos las bases de datos, que es una colección grande y organizada de información a la que se accede mediante el software y que es una parte integral del funcionamiento del sistema. Tenemos lo que es procedimientos, son los pasos que se definen y el uso específico de cada uno de los elementos o componentes del sistema y las reglas de su manejo y mantenimiento. Tenemos el control, los sistemas trabajan mejor cuando operan dentro de los niveles de control tolerables de rendimiento. Y por último tenemos la documentación, que son los manuales, los impresos y otra información descriptiva que explica el uso y la operación. Clasificación de los sistemas operativos, que son abiertos, cerrados, probabilístico y determinístico. Son aquellos que intercambian información, materiales y energía con su ambiente. Son autocontenidos, no interactúan. Sistema probabilístico, no se conoce con certeza. Sistema determinístico, cualquier estado futuro que adopte puede precisar con antelación. Son las características de los sistemas de información. Como primera característica tenemos que son el primer tipo de sistemas de información que se implantan en las organizaciones. Son intensivos en entradas y salidas de información. Sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Otra característica es que tienen la propiedad de ser recolectores de información. También son adaptables de aplicación que se encuentran en las actividades básicas de los sistemas de información, que son entrada de información, que nos dice que es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. ¿Qué nos quiere decir manuales? Que son aquellas que se proporcionan de forma directa por el usuario, y automáticas, que son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Tenemos lo que es el almacenamiento de información, que es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad del sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominados archivos. Tenemos otra actividad que es el procesamiento de información, que es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Y como última actividad del sistema de información tenemos la salida de información, que nos dice que es la capacidad de un sistema de información para sacar de información procesada o bien datos de entrada al exterior. Un análisis de sistemas se lleva a cabo teniendo en cuenta objetivos en mente.
como son identificar las necesidades del cliente, evaluar los conceptos que tiene el cliente del sistema para establecer su viabilidad, realizar un análisis técnico y económico, asignar funciones al hardware, software, personal, base de datos y otros elementos del sistema, establecer las restricciones de presupuestos y planificación temporal, crear una definición del sistema que tome el fundamento de todo el trabajo de ingeniería. Para lograr estos objetivos se requiere tener un gran conocimiento y dominio de hardware y el software, así como la ingeniería humana, manejo y administración de personal y administración de base de datos. Y por último tenemos las etapas de análisis y diseño de sistemas de información, como tenemos el diseño de los datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz y diseño de procedimiento. El diseño de datos es el que transforma el modelo de dominio de la información creado durante el análisis en las estructuras de datos necesarios para implementar el software. Como segunda etapa tenemos el diseño arquitectónico, que define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa. Tenemos el diseño de la interfaz, que describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y usuarios que lo emplean. Y por último tenemos el diseño de procedimientos, que es aquel que transforma elementos estructurales de la arquitectura del programa. Bueno, esto es todo, amigos, espero les haya gustado y se hayan zafado de cualquier inquietud.